Me voy con Álvaro López sobre esta cuestión. Sí, a ver, lo cierto es que, como bien comenta el compañero, estamos viendo, como siempre pasa después de unas elecciones, que se estabilizan mucho los votos y se sabe perfectamente cómo están los bloques. Decía Rafa, el bipartidismo en España ya no va a existir, pero es verdad que existen dos grandes bloques y eso no va a dejar de existir ya claramente. PSOE y PP parece que están bien afianzados en ese sentido. Y a mí la gran pregunta que me surge es si Sumar, de cara a los próximos meses, va a tener capacidad para recuperar el espacio que ha perdido con respecto a Unidas Podemos y todo lo que hemos visto en los meses previos, porque en los meses previos, tanto a las elecciones municipales como a las generales, poco menos que se hablaba de que Sumar iba a ser el gran mirlo blanco de la izquierda, que iba a lograr ponerle al PSOE en cierta tesitura cuando tuviera que decidir grandes cuestiones nacionales. Y ahora lo que vemos es que no va a haber tanta diferencia entre Sumar y el PSOE a nivel programático, ni siquiera. Lo cual, a efectos prácticos, creo que es un problema para la izquierda de este país, porque el espacio que ocupaba Unidas Podemos era el que ha conseguido los grandes cambios de los últimos años, porque aunque se los haya llevado el PSOE, lo cierto es que ha sido Unidas Podemos el partido que los ha argumentado básicamente. Entonces quiero saber cómo conseguirá Sumar los próximos meses, precisamente sumar lo que está perdiendo, porque eso es el futuro de la izquierda en este país y ese es el futuro de cara a, cuando hablábamos antes de qué va a pasar, si será Ayuso, será Juanma Moreno, si hay un líder potente en la derecha que no va a ser Feijóo, ¿conseguirá ese líder convencer a la gente indecisa que se mueve entre el marco del centro de izquierda centro? Pues eso es algo que verlo. Y yo creo que Sumar es básico, que Sumar se muestre fuerte y que consiga de algún modo recuperar el discurso de Unidas Podemos de hemos venido aquí a cambiar las cosas, no hemos venido aquí a ayudar al PSOE a cambiar sus cosas. ¿Y con Rafa? Sí, yo creo que precisamente la clave está ahí, ¿no? Yo creo que la clave está en superar el marco de vamos a hacer un gran bloque, vamos a hacer la unidad de la izquierda y centrarnos en discutir cómo vamos a salir del modelo neoliberal. Creo que ahí es lo que está de fondo, ¿no? Me parece que puede haber reagrupaciones de los votos en función de las lógicas electorales que puedan existir, pero socialmente el bipartidismo está muerto. Ahora puede haber momentos en los que se polarice y se concentre votos en las dos principales opciones, pero es evidente que hay generaciones que no asumen las lógicas que sigue el Partido Socialista y que sigue el PP, como lógicas bipartidistas. Es decir, que si no emerge ahora, si en estos momentos se produce un proceso de concentración de votos por falta de diferenciación y de planteamiento de la propuesta política alternativa al modelo neoliberal, no es la primera vez que ocurre. O sea, no es la primera vez que ocurre que se producen ese tipo de retrocesos y luego, cuando emergen las alternativas políticas, nos llevamos las sorpresas, porque creo que hay que mirar, o sea, bajo la tranquilidad, pues quizás hay algo debajo que no está precisamente en equilibrio. Lo que pasa es que es cierto que tienes que generar maneras de darle vía, y creo que ese es el principal problema y el principal debate que se tiene que dar, es decir, cómo conseguimos que millones de personas que están al margen del proceso político participen de él y se conviertan en protagonistas. Y eso creo que se tiene que hacer con las lógicas que hicieron posible que las cosas fueran diferentes en el mapa político en España, ¿no? Aime. Creo que esta bajada se podría explicar por diversos factores. Creo que uno de ellos también tiene que ver con un poco en la línea de lo que comentaba Monedero en su artículo, ¿no? El hecho de que se hayan estado quizás aireando las discusiones, las intrigas, las guerras internas, quizás ha quemado a una parte del electorado, ha alimentado una cierta desilusión y desafección, declaraciones cruzadas, acusaciones de unos a otros, que estos días Alberto Garzón, por ejemplo, haya hablado de la necesidad de construir un frente amplio de izquierdas cuando se suponía que Sumar, en tanto que aglomeración del bloque a la izquierda del PSOE, ya constituía ese frente unitario, ¿no? Eso resulta bastante confuso. Luego también estaría el hecho de que al final el bloque a la izquierda del PSOE ha perdido poder de negociación y capacidad de presionar, en parte porque ha moderado su discurso, pero también porque al no tener esa izquierda o ese bloque progresista una victoria amplia, difícilmente podría justificar Sumar ante su electorado una repetición de elecciones que finalmente cediera la llave de la gobernabilidad a una potencial coalición PP-Vox, ¿no? Como he comentado otras veces, también creo que Sumar se ha ido desdibujando al moderarse también a nivel discursivo, ¿no? El hecho de que se haya moderado en las formas, a la vez que Sánchez ha virado a la izquierda en su discurso, ¿no? Hablando de la caverna mediática, de la injerencia de las grandes fortunas en los medios de comunicación, del papel activo de estos medios en la configuración de la cultura política y democrática y demás,
lo de siga el rastro del dinero, ¿no?, que le dijo a Évole. Creo que esto ha hecho que de alguna forma el PSOE, sobre todo este PSOE de Sánchez, haya eclipsado a Sumar en este sentido, ¿no? Y que además luego, pues eso, que todo lo que eran las viejas glorias del PSOE hayan quedado retratadas en estos últimos días como rancios y cómplices de la derecha en sus críticas virulentas a Sánchez, creo que también podría haberle dotado al Partido Socialista y en particular pues a la figura de Sánchez de una cierta credibilidad quizás para una parte del electorado de izquierdas, ¿no? Como un decir, ostras, si parece que buena parte de la oligarquía se está ensañando con Sánchez, quizás es verdad que igual supone algún tipo de renovación, ¿no? Como que le están haciendo más de izquierdas de lo que probablemente es. ¿Belén? Y le gustaría, ¿no? Sí, le gustaría ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba justo Aime ahora, de que el error ha sido la moderación, ¿no? El intentar presentarte como un partido moderado, en tándem con el PSOE, al final, que es lo que hemos visto en los debates electorales y demás, al final te hace ser irrelevante, porque quien está liderando ahora mismo las negociaciones para la investidura también es el PSOE, y hace que no se esté hablando tanto de Sumar y que no estén consiguiendo enmarcar su discurso. Por otro lado, a mí me preocupa que Yolanda Díaz en una entrevista diga que ella no sabe si va a ser ministra porque eso recae en el presidente Sánchez. Primero, que me parece una tomadura de pelo para la gente que sabe cómo funciona la política, porque Sumar estará negociando el gobierno de coalición o estará queriendo negociar el gobierno de coalición con el PSOE y evidentemente Yolanda tendrá que ser ministra, vicepresidenta o lo que acuerden, ¿no? Pero por otro lado también, entonces, si ni siquiera sabes si tú vas a ser ministra, ¿qué poder de negociación estás teniendo en ese gobierno de coalición? ¿Es que no va a haber un gobierno de coalición? ¿Va a haber un gobierno del PSOE apoyado por el resto de fuerzas? No entiendo bien este discurso ni qué se quiere transmitir con él, ¿no? También me parece que uno de los errores de Sumar puede haber sido precisamente ese centralismo. Se vendieron como un frente amplio, pero ahora vemos a Garzón de Izquierda Unida, que han sido uno de los que más han apoyado todo el proceso de Sumar, diciendo que se haga un frente amplio. Y vemos cómo en el Congreso prácticamente el centralismo en torno a Sumar y a Yolanda Díaz ha sido, vamos, inequívoco. Ni ha habido portavocías para muchos de los grupos que integran Sumar, ni han ido a las audiencias con el rey como si iban en Unidas Podemos, ¿no? Entonces este frente amplio parece que no era tan frente amplio y que era un poco no sé bien qué. Álvaro. A ver, también creo que en todo este discurso, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo porque es que es la realidad. Sumar se ha diluido, pero prácticamente por su propia iniciativa, en el PSOE, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que nacen diferentes partidos políticos. Unidas Podemos en su momento nace cuando hay una ruptura necesaria en el electorado porque está cansado del bipartidismo y porque hay un modelo de política en este país que no atiende las necesidades básicas de las personas, que es lo que ocurre en cualquier crisis de valores y económica como había en aquel momento. Es verdad que Sumar en ese sentido está naciendo en un momento mucho más complicado para meter un discurso tan radical como el que metía Podemos porque era necesario para la población española. Entonces yo creo que Sumar en ese sentido, desde luego, como no puede conseguir crecer en el CIS ni en ninguna encuesta y por supuesto en las urnas, es en este modo de actuar que es, bueno, vamos a ver qué hace el PSOE y según lo que haga el PSOE vamos nosotros detrás. En ese sentido creo que Yolanda Díaz está perdiendo el fuelle que llegó a tener, sobre todo en el debate que hicieron a tres, Abascal, Pedro Sánchez y ella, y creo que ante sí tiene la tesitura de o me desmarco como una líder que es líder de izquierdas o me sigo manteniendo como vicepresidenta en la sombra del PSOE. Yo me he quedado muerto con el tema del gobierno de Sánchez, que además lo dijo textualmente, ¿no?, el otro día. Y me he quedado muerto por lo que comentaba Belén, ¿no? Es decir, a ver, hay una posibilidad que es que nos está tomando el pelo y sí que está negociando los ministerios, pero no quiere hablar de ello. Y es bastante feo, ¿no? Es decir, se quiere escaquear de que en el espacio político se puede hablar de cómo se va a conformar el gobierno, y se quiere llevar todo en lo oscurito, pero hay otra peor, que sí la crees. Sí. Porque eso supone una subordinación total del espacio político, que es el mensaje. O sea, a mí lo que me preocupa más, incluso si sea verdad o no, es el mensaje. Y el mensaje es subordinación absoluta a la determinación de Sánchez en la conformación del gobierno. Eso es otra vuelta de tuerca en la revisión de lo que había sido el planteamiento político que se ha llevado a cabo en los últimos 8 años en la política institucional en España. Esto es volver a los planteamientos del que ha vuelto ahora de concejal de Oviedo, de Gaspar Llamazares. Es decir, esa es la lógica, una lógica de subordinación a priori
ante el PSOE porque no tienes nada más que plantear que complementarle los números. Y creo que eso es un problema de fondo, porque claro, aquí se ha subido el salario mínimo un 40% porque hubo que pelear con el PSOE. Aquí se controló el precio del gas porque hubo que pelear con el PSOE. Aquí se han ido haciendo una serie de... se han sacado las leyes feministas peleando con el PSOE. Se sacó el ingreso mínimo vital con un tira y afloja con el PSOE muy potente, ¿no? Entonces, intentar asumir que el PSOE se ha curado el neoliberalismo es un poco inocente, pero el hecho de no dar vía ni espacio político a aquellos que están viendo que el PSOE sigue en esas posiciones y que cada vez que hay que plantear una medida a favor de las mayorías sociales hay que estar peleando con ellos, bueno, pues a mí esa parte sí me preocupa. Esa parte sí me preocupa porque entonces si al final el problema es, si los planteamientos políticos son los mismos, de fondo, los del PSOE, que los de Sumar, y además encima el PSOE es el que coge la mochila de la confrontación con la derecha y luego pues hace un complemento dulce para poder terminar el guiso, sinceramente, es decir, la izquierda complementaria no sirve y desaparece. O sea, ese es el problema, es decir, pero desaparece independientemente de lo que ocurra electoralmente. Sí, desapareces del mapa, aunque tengas diputados. Es decir, aunque tú tengas diputados, el problema que tú tienes es que si tú no tienes un proyecto político alternativo, tú no tienes espacio político. Entonces, ¿cuándo ocurrirán las consecuencias? ¿Cuándo pueden ocurrir las consecuencias? Pues no se sabe. Lo que sí es cierto es que lo que sí acredita, lo que ha dicho Garzón este fin de semana en su informe, es que en estos momentos hay un espacio político que se está construyendo privando de la capacidad de iniciativa política a sus miembros. Entonces, privas de iniciativa política a las partes que lo componen. No tienen ningún espacio de participación directa y careces de un proyecto alternativo al modelo neoliberal. Yo creo que ese camino no es bueno. No es bueno porque, efectivamente, como dice Rafa, es que el PSOE ya existe. Generar otro partido político que sea el PSOE en la sombra no sirve absolutamente para nada, porque si este modelo bipartidista ha desaparecido es porque había partidos que rompían con la dinámica de ambos bloques de políticos. En el caso del PP con Vox y en el caso del PSOE con Unidas Podemos. Como el PSOE ya existe, Sumar no tiene que ir por esa línea. Y además, hablábamos antes, el CIS evidentemente está estabilizando el voto, es lo lógico. El CIS tenía que bajarle la estimación de voto a Sumar, igual que ha pasado con Vox, aunque con Vox mucho menos. Pero es que estamos ante la evidencia de que ya están empezando a escucharse voces del propio Sumar que están decepcionados con el procedimiento que se está llevando desde el día 23 de julio. Porque el día 23 de julio vimos que cuando acabaron las elecciones, Yolanda Díaz y su equipo salió a celebrar las elecciones como si los hubieran ganado cuando habían retrocedido bastante con respecto a Unidas Podemos. Insisto, el marco, el contexto político es muy diferente a las elecciones previas. Evidentemente, Sumar se ha articulado en un proceso muy rápido. Hasta ahí todo perfecto, pero ahora mismo lo que está sucediendo es que el PSOE tiene un PSOE 2.0 que es Sumar. Y si Sumar sigue por ahí, en este país sabemos claramente que la gente tiende a votar a los partidos que ya conoce y a los partidos institucionales por antonomasia, que en este caso es el PSOE. Si Sumar sigue siendo el PSOE 2, Sumar va a desaparecer o se va a convertir en un espacio residual como lo ha sido Izquierda Unida durante muchos años, mal que le pese a Izquierda Unida en su momento. Sí, además hay un detalle solo. Creo que se ha roto el discurso de te tratan mal porque te has portado mal. Porque creo que los de IU se han portado muy bien. Puede decirse a lo mejor que los de Podemos no nos hemos portado tan bien y hemos dicho que esto nos parecía mal y aquello. Pero creo que ellos se han portado muy bien y les han tratado muy mal. Y eso es lo que dice ese informe de este fin de semana, vamos. ¿Aime me pedía turno? No, Perdona. bueno, yo sí, no te preocupes, que es normal sobre esto, tienes bastante más que decir que yo, pero quería decir que a mí personalmente he de decir que me gustó bastante el tono un poco más combativo y un poco más tajante que exhibió Yolanda en esa semana previa a las elecciones, en las que puso otra vez en el centro del debate lo del narco, del bote, etcétera. O sea, creo que ahí me gustaría que hubiera seguido un poco más en esa línea. Una única crítica que igual yo le haría, quizás como en la línea de lo del otro día, ¿no?, a Podemos, así como sobre Sumar he criticado el veto a Irene Montero y demás, es que, claro, evidentemente a Podemos no creo que nadie que sea honesto le pueda acusar de tener manías persecutorias, porque es un hecho que ha existido la persecución que ha existido, ¿no?, y que la sospecha está más que justificada y fundamentada, ¿no? Pero aunque sea perfectamente comprensible ese repliegue, y que evidentemente es normal que Podemos también quiera que se respete su legado y que se pongan en valor sus conquistas, y al final fue Podemos quien irrumpió ese esquema bipartidista.
Creo que, por ejemplo, atacar a Yolanda a título personal con artículos como el que firmó Raúl Solís, de puertas afuera, tampoco tengo la sensación de que genera crispaciones que en algunos casos pueden haber sido innecesarias, a pesar de que efectivamente Sumar haya tenido también algunos gestos que me parecen gratuitos o que me parecen innecesarios, ¿no? Entonces, es lo que decía, de puertas afuera, la mayoría de la gente, el electorado, no conoce los pormenores, no es consciente de quién, digamos, igual en las negociaciones a puerta cerrada ha hecho peticiones o exigencias, ¿no? Más o menos razonables o generosas. La mayoría de la gente no conoce todos esos detalles y, sin embargo, lo que sí ve es que se están dando de hostias constantemente, ¿no? Y piensa, ya está la izquierda canibalizándose. Así que, aunque yo puedo entender esa actitud quizás en algunos momentos a la defensiva de Podemos por todo lo que ha tenido que soportar, sí que siento que quizás en algunos momentos hubiera estado bien moderarse en algunos puntos, sí. Belén. Bueno, yo por seguir un poco lo que comentaba Aime, a mí lo que me preocupa realmente como militante de Podemos, pero como mujer de izquierdas que cree en la democracia interna de los partidos, es que también hemos ido a un proceso en el que la democracia interna ha brillado por su ausencia. Sí. Porque yo creo que es la primera vez que no he podido votar en unas primarias para ver quién quiero que me represente, lo cual me parece realmente lamentable, pero es que también estamos viendo, desde mi punto de vista, cómo se aprovecha Sumar de este discurso de las peleas de la izquierda, que no sé muy bien, yo no tengo una solución, porque es verdad que las hay, pero las hay en todos los lados, la derecha también tiene peleas, solo que no se airean tan en público, ¿no? Pero como que se están aprovechando un poco, o es mi sensación, de este discurso de las peleas de la izquierda para aglutinar y decir, no, nosotras todas juntas, pero ¿a qué coste? Te quiero decir, juntas, pero ¿cómo estás tratando a quien está yendo contigo, a quien está a tu alrededor? Porque es lo que decía Rafa, estás tratando mal a los que se han portado bien contigo, a los que se han portado menos bien, a los que para ti no se han portado bien. O sea, a mí sí que me preocupa eso. O sea, cómo vamos a articular una izquierda en la que tenemos ahora mismo un centralismo en el que no se están dando opciones democráticas internas ni se está dejando expresarse al resto de fuerzas. Si realmente se está negociando un gobierno de coalición, ocultando al resto de fuerzas que conforman Sumar, que se está negociando, me parece un error. Si no se está negociando y se está esperando a que el PSOE llame a tu puerta, también me parece un error. Es que realmente a mí me preocupa la situación de ahora por qué va a venir después. Aunque tengamos un gobierno de coalición, ¿cómo va a ser ese gobierno? O sea, es que es lo que a mí realmente me preocupa. Bueno, tenemos a Carlos Fernández Barbudo, doctor en Ciencia Política y analista demoscópico. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en el tablero. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Quería preguntar hoy justo por lo que nos dice el barómetro del CIS, y es que según el CIS, Sumar ha caído del 15%, del 15,5% al 11,9% en tan solo 2 meses. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo explicarías estos datos que nos da esta demoscopia? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo fundamental para entender este cambio en la estimación de voto con respecto a Sumar es valorar que lo que está ocurriendo es una estabilización, por así decirlo, del análisis que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas con respecto a esta nueva organización política, porque lo que estábamos viendo anteriormente es que se estaba dando, desde mi punto de vista, una estimación que era mucho más elevada de lo que realmente se correspondería con una estimación más objetiva. Y aquí lo que vemos es que se está produciendo un ajuste para que efectivamente estas estimaciones se adecúen mejor a lo que es la realidad sociológica. De hecho, es la primera vez desde que tenemos estos datos del CIS con respecto a Sumar que la intención directa de voto es superior a la estimación que hace el CIS, lo cual nos da un buen indicador de que el centro está calibrando sus estimaciones para que intenten ajustarse mejor a la realidad. ¿Alguna explicación que, digamos, que pudiera razonar además en términos políticos lo que ha ocurrido con esto? Parece que en las elecciones generales que hubo en nuestro país recientemente reforzaron de alguna forma la visión bipartidista, ¿no? Tanto por parte del Partido Popular como el Partido Socialista, a pesar de que luego las dos otras formaciones políticas, tanto Vox como Sumar, prácticamente empataban en votos, ¿no? ¿Cómo valoras el escenario que nos trajo los resultados electorales del 23J? Bueno, yo creo que efectivamente lo que se ha ido produciendo durante este nuevo ciclo electoral o cierre del ciclo anterior es efectivamente un reforzamiento de ese bipartidismo imperfecto en el que al final los dos grandes partidos de ámbito estatal acaban acumulando más votos también por una dinámica en la que se genera cada vez más descontento con las formaciones políticas nuevas, que al final, como es normal, pues acaban entrando dentro de la dinámica política y sufren un desgaste, y entonces se acaba produciendo una transferencia de voto de esas
opciones más alternativas a las opciones más clásicas. Y yo creo que esto es un dato muy importante, especialmente dentro del espacio sociológico a la izquierda del PSOE, en el que vemos que actualmente se están aumentando de una manera bastante fuerte esas transferencias de votos desde lo que era el votante de Unidas Podemos en 2019 y ahora el electorado de Sumar hacia el PSOE. Es cierto que lo que nos dice este último barómetro es que la transferencia de votos desde Sumar al PSOE ya se ha retenido. Tenemos unos datos de fidelidad de votos de Sumar en torno a lo que es más o menos lo normal, pero si lo comparamos con el electorado de Unidas Podemos de 2019, la transferencia de votos es desde UP al PSOE es altísima. Yo creo que una cosa fundamental que tenemos que entender de este barómetro es que lo que viene a decirnos es que el electorado se ratifica en lo que ha pasado en las elecciones, porque otro de los elementos claves para entender que está produciendo esta ratificación es que los niveles de indecisión se han desplomado, lo cual es lógico porque antes de un proceso electoral la indecisión suele estar muy alta porque los electores están pensando qué van a hacer y ahora mismo lo que están diciéndonos es que se ratifican en lo que votaron en las últimas elecciones. Carlos Fernández Barbudo, doctor en Ciencia Política y analista demoscópico, muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Un saludo, buen día.